Muchas bendiciones, pueblo del Señor. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy a través de Amada Bethesda Online y poder compartir la palabra de Dios con ustedes, amada iglesia. Qué privilegio que Dios nos da cada semana, los días jueves, de poder tomar este tiempo para reflexionar, para meditar en la palabra y poder poner en el corazón de ustedes la semilla de Dios, la semilla del Espíritu, la palabra que transforma, la palabra que cambia. Creo que nunca ha habido un tiempo donde necesitemos más desesperada y urgentemente a Dios que este tiempo que le ha tocado vivir a nuestra generación en medio de esta pandemia que ha traído caos por doquier, esta pandemia que ha traído pérdida de trabajos, que ha traído para muchos una crisis no solamente a nivel emocional, pero también a nivel financiero, pero juntamente con esas pruebas y esas situaciones que se presentan, hemos visto la mano poderosa de Dios actuar y cómo Dios ha venido defendiendo de verdad de una manera tan gloriosa a su pueblo, proveyendo, sosteniendo. Ahí se cumple lo que dicen las Escrituras. Dice el Señor, cuando pases por el fuego no te quemarás y cuando pases por las aguas no te anegarán. Y eso es una promesa de la que tú y yo nos tenemos que agarrar cada día. Cuando sientas que el temor quiere abrazarte, cuando sientas que la ansiedad quiere abrazarte, cuando sientas que la incredulidad o la dureza de corazón quiere empezar a nacer en tu corazón, es ahí donde tienes que clamar al Señor y doblar tus rodillas y poder asirte de las promesas que Dios te ha dado, porque es un momento de agarrarnos de lo que hemos creído, es un momento de agarrarnos de lo que Dios nos ha prometido. Y si tú caminas en la palabra, mi querido hermano, y te afianzas en la palabra, en este tiempo difícil, Dios te va a recompensar, Dios te va a bendecir. Y esta noche yo quisiera darte un consejo de parte de Dios, poner una palabra en tu vida que pueda motivarte a ir hacia adelante, porque este no es tiempo de pararnos, este no es tiempo de detenernos, no es tiempo de sentarnos a perder la oportunidad de crecer. Es un tiempo de aprovechar, es el tiempo de ver oportunidades donde otros ven desgracia. Nosotros tenemos que ver oportunidades y tenemos que ver hacia adelante en el nombre de Jesús, sabiendo que lo que dice la palabra es una realidad. La senda de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiero leer con ustedes esta hermosa noche una porción de las Escrituras que se encuentra allá en el primer libro de Samuel. No sé si nos pueden acompañar esta noche, ahí donde están en su casita, ahí donde están en la comodidad seguramente de una sala, de un comedor, tal vez de un garage. Desde ahí donde usted tiene a la mano seguramente la palabra de Dios, y si no es así, corra por su Biblia y tenga la Biblia a la mano y señale la palabra y subraye y ponga ahí algún marcador para que usted posteriormente pueda leer el contexto de este pasaje que vamos a estudiar en esta hermosa noche. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, quisiera que leamos el versículo 2 y después nos vamos a ir para el versículo 7 y el verso 8 y el verso 9. Y dice de la siguiente manera, el verso 2, si me puede acompañar, es primer libro de Samuel, capítulo 15. Y dice, así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Vamos ahora al verso 7. Y dice, Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Shur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Y ahora quiero que usted ponga mucha atención a lo que dice el verso 10, que también quisiera que le diéramos lectura. Y dice, la palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. ¡Wow! Y ese es uno de esos pasajes que nos dejan mucho en qué pensar. Es uno de esos pasajes en donde nos damos cuenta cuál es la perspectiva de Dios respecto a un asunto y cuál es la perspectiva humana, que muchas veces va completamente en contra de lo que Dios ve, de lo que Dios establece, de lo que Dios espera. Vemos las cosas de una manera diferente y es ahí donde
el ser humano muchas veces tuerce a su conveniencia la responsabilidad de cumplir con una instrucción divina. ¿Para qué Dios nos entregó mandamientos? Dios nos entregó en su palabra ordenanzas, instrucciones que están ahí para enseñarnos a vivir. La verdad, hermanos, es que no sabemos vivir. Dios nos enseña a vivir a través de su palabra. Nos dice cómo tratarnos, nos dice cómo ser padres, nos dice cómo ser maridos, cómo ser esposas, cómo ser siervos, cómo ser patrones. Es decir, la palabra de Dios nos da instrucciones precisas acerca de cómo interactuar con la gente que nos rodea, cómo ser, cómo alcanzar, cómo caminar. Dios nos enseña el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. O sea, Jesús no es que enseñó el camino, Él es el camino. Su persona es perfecta. Y las cosas que Jesús hizo, las hizo para dejarnos ejemplo. Jesús dijo, así como yo he hecho, os he dado ejemplo, para que vosotros también hagáis. Entonces, muchas veces a lo largo de nuestras vidas, nosotros decimos, bueno, es que eso lo hizo Jesús porque Él es Jesús, ¿no? Es que eso Jesús lo hizo de esta manera o logró esto porque Él es el Hijo de Dios, pero yo soy una persona carnal que no puedo. Bueno, la realidad es que el Señor nos ha prometido darnos a su Espíritu Santo para poder vivir una vida recta delante de Dios. Y es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos ayuda, el que nos alienta, el que nos consuela, el que nos transforma y el que finalmente nos guía, dicen las Escrituras, según Juan capítulo 16, dice, a toda verdad y a toda justicia nos guía la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios nos da una instrucción, no nos deja solos en el cumplir la instrucción, sino que cada vez que Dios te dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas, Él también te da la gracia, Él también te da la capacidad de cumplir con la instrucción. Es decir, su palabra dice que sus mandatos no son algo difícil, que está lejos de tu corazón, que se vuelven imposible para ti. No. La Biblia dice que la palabra que Dios nos ha mandado, lo que Dios nos ha pedido que hagamos, está a nuestro alcance. Y ¿sabe algo? La Biblia dice que hubo algo que Dios le pide específicamente al primer rey de Israel, a quien Dios levanta para esta posición, que es precisamente el rey Saúl. Y esta instrucción tan precisa que Dios le da, mire, no había lugar a componerle, no había lugar a quitarle o a sumarle, porque las cosas que Dios nos dice son claras, o sea, no hay cosas en la Biblia que no son para interpretarse, ¿sí? Son simplemente para obedecerse. La palabra de Dios, que mucha gente la mira como algo tan complicado, es como no puedo. La realidad es que la manera en que Dios nos enseña, en que Dios nos instruye, es una manera sencilla. Dios sabe hablarnos de una forma que podamos comprender. Dios sabe enseñarnos, y las cosas básicas del amor, de la misericordia de Dios, del plan de la salvación, no es algo complicado. Dios nos revela las cosas de una manera sencilla a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y ¿sabe algo? Dios le dice a Saúl, le da una instrucción, pero antes de hablarle de la instrucción, déjeme le cuento que esta instrucción tiene un porqué. Y el verso 2 que leímos al principio dice claramente que la razón por la que Dios mandó a Saúl a cumplir con este mandato, que era un mandato fuerte, porque lo mandó a exterminar a Amalek. Le dijo, quiero que vayas y elimines a todos los amalecitas y que no dejes vivo nada, ni una oveja, ni una vaca, ni un nada, absolutamente nada. Quiero que los elimines. Y es una instrucción muy fuerte tal vez, pero lo que la palabra dice en el verso 2 es que hay una razón, había un porqué. Y esto a mí me pone mucho en qué pensar, porque lo que Dios le dice a Saúl es, he decidido castigar a esta nación que no le tendió la mano a mi pueblo Israel cuando mi pueblo en necesidad venía saliendo de Egipto. Hermano, aquella generación que salió de Egipto, ¿cómo habrá sido? Seguramente una generación de personas débiles, una generación de personas que habían estado esclavas por tanto tiempo en Egipto. ¿Cómo habrán sido? Personas que venían seguramente en un mal estado, tal vez había gente con enfermedades, tal vez había gente, qué sé yo, con toda clase de situación, en donde cualquier persona que hubiese tenido un poquito de compasión,
al ver a este pueblo que viene de la esclavitud, que viene creyéndole a Dios, que viene caminando por fe, que no tiene una tierra, que no tiene una patria, que va caminando por fe, que necesita la fortaleza de Dios para sobrevivir. Haría falta mucha crueldad para oponerse en el camino de un débil, para quitarle lo poco al que ya de por sí no tiene. O sea, haría falta un corazón muy endurecido para no ayudar a alguien en un estado de quebrantamiento. Me pregunto, ¿somos nosotros compasivos con el débil? ¿Somos nosotros misericordiosos cuando vemos que alguien está en una situación difícil, cuando vemos que alguien está padeciendo? Yo espero que esta situación, esta crisis global, una de las cosas que nos está enseñando a todos es a ser más compasivos. Yo creo que es una cosa linda la ganancia que en medio de lo malo, en medio del caos, hay una ganancia para el pueblo de Dios y hay una ganancia para el hombre justo. ¿Sabe por qué? Porque aprendemos a ser misericordiosos más de lo que éramos. Tal vez usted ya tenía misericordia, pero en esa situación quisiéramos compartir con todo el mundo lo poco que uno tiene porque nos dolemos. Hemos llorado por orar por nombres de una lista de personas que no conocemos. Nos hemos conmovido como nunca antes ante en saber que hay un hermano que tiene un familiar que está enfermo. Nos duele cuando alguien fallece, nos duele mucho. No podemos ser indiferentes a la necesidad de nuestro prójimo. Y lo que la Biblia dice es que la razón por la que Dios le dice a Saúl, ve y extermínalos, es porque era una nación que había mostrado una actitud de crueldad hacia el pueblo de Israel. Y yo te voy a decir algo, si tú has sido víctima de un maltrato, si tú has sido víctima de un menosprecio, si en tu momento de debilidad alguien te ha pisoteado, alguien se ha levantado en contra tuya y has dicho, Señor, como que no me defiendes, como que no metes la mano por mí, yo te quiero decir, te quiero recordar que Jehová Dios no se olvida nunca. Y este es el ejemplo más real que puedo darte a través de esta reflexión, que Dios a su tiempo da el pago. Nunca busques tomar venganza por tu cuenta, porque Dios a su tiempo da el pago. La Biblia dice, déjame a mí la venganza, dice el Señor. Si alguien ha sido cruel contigo, si alguien no te ha tendido la mano cuando tú has estado en quebranto, no dudes de que el Señor será tu ayudador, te va a sacar adelante la mano de Dios, pero también Dios va a tomar cartas en ese asunto. Déjale al Señor a tus enemigos, déjaselos, porque Dios sabe tratar con ellos. Dios tiene su tiempo. A cada uno le dará el pago. La verdad es que no hay fechoría que a los ojos de Dios vaya a ser aplaudido o quede impune. Aun cuando la justicia de este mundo podamos decir, es que nunca le cayó encima, pero hay una justicia divina, hay una justicia de la que el hombre no puede escapar. De los ojos de Dios nadie se puede esconder. Así que aunque hay alguien que está haciendo alguna cosa en oculto, alguna cosa que los demás no saben, alguien que está robando, alguien que está haciendo mal, la realidad es que Dios conoce, Dios sabe y Dios dará el pago. Entonces Dios manda a Saúl y le dice, quiero que vayas y elimines a los amalecitas. ¿Por qué? Porque fueron crueles con mi pueblo Israel. Porque dice, les estorbaron en el camino cuando ellos venían saliendo de la esclavitud. Dice, cuando salen de Egipto, esta nación se les opone. Esta nación que era una nación mucho más fuerte en cuanto a todos los elementos para la guerra que tenían, para facilitarles la guerra, el combate, se levantan contra una nación de personas quebrantadas, contra gente que viene en necesidad. Dios nos libre, Dios nos guarde. Yo oro que todos podamos crecer en misericordia, hermanos, que podamos crecer en compasión, porque mire, de paréntesis se lo digo, la misericordia que recibiremos es la misericordia que demos. Así que si usted siembra misericordia, va a cosechar misericordia, y la vara con la que medimos, con esa vara seremos medidos. Procuremos crecer en misericordia y no en crueldad y no en dureza. Entonces Dios le da esta orden a Saúl, y la Biblia dice en los versículos 7 en adelante, dice que ciertamente Saúl los atacó, dice, los atacó desde Javilá hasta la frontera de Egipto. Pero el punto es este. Dice que cuando capturó vivo al rey de Amalek, cuando lo captura vivo, dice que lo deja con vida. Y es algo como que no comprendo. Pudo exterminar al pueblo, pero no pudo matar al rey. Hubo algo que no le permitió matar a la cabeza de aquella nación pagana. Y no solamente pagana, idólatra,
enemigos del pueblo de Dios y enemigos de Dios por tanto. ¿Qué es lo que hace que Saúl le regale la vida al rey Agag cuando Dios ha dado una ordenanza? Dicen las escrituras que además de perdonarle la vida al rey, también Saúl decidió dejar vivo lo mejor de las ovejas, lo mejor de las cabras, lo mejor del ganado. Dice que solamente eliminó lo que consideró inútil, mire esto, pero no eliminó todo lo que Dios le había mandado eliminar. ¿Cuántas veces a la hora de obedecer a Dios, cuántas veces a la hora de seguir el camino de Dios, nosotros anteponemos nuestro criterio personal? Bueno, sí, pero a mí no, como que no me parece. Bueno, sí, pero a mí se me hace que lo puedo cumplir de otra manera. Bueno, si Dios me dice que no sea idólatra, pero yo creo que no hay problema en que yo haga esto, que es de los caminos de este mundo. Hermanos, tenemos que aprender que cuando Dios nos da instrucciones, nos las entrega para que las obedezcamos, no para que las compongamos, no para que las hagamos torcidas, no para que tratemos inclusive de interpretarlas de una u otra manera, sino para que podamos obedecer y así libremos nuestra alma, y no solamente nuestra alma, libremos nuestro destino y el destino de nuestras generaciones. ¿Por qué Dios le decía a Saúl, quiero que elimines a este pueblo? Hermano, porque este pueblo iba a traer un terrible problema más adelante al pueblo judío. Mire esto, la Biblia dice que cuando Samuel, Dios le revela, finalmente al profeta Samuel, Dios le habla y le dice, sabes, siervo mío, yo me arrepiento, dice el Señor, de haber puesto por rey a Saúl, porque él me ha desobedecido. Pero mire cómo Dios lo expresa, dice, porque se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Cada vez que nosotros somos obedientes de manera parcial, cada vez que nosotros queremos servir a Dios en la iglesia y cantar un cantito el domingo, pero por otro lado vivir de una manera que deshonra al Señor, haciendo cosas que bien sabemos que no le agradan. ¿Sabes qué, hermano? No podemos nosotros engañar al Señor. Dios dice, tal persona se apartó de mí. Cada vez que tú y yo pasamos por encima de la instrucción de Dios y no damos oídas a la palabra, sino que cumplimos a nuestra manera, es decir, bueno, sí lo hago, pero lo hago como yo quiero, sí lo hago, pero lo hago un poquito, y todo lo demás lo dejo así, pero lo hago un poquito. ¿Sabes qué? Dios lo considera como que nuestro corazón se apartó. ¿En cuántas áreas de nuestra vida estamos obedeciendo de manera parcial? ¿En cuántas áreas de nuestra vida no hemos logrado darle muerte al rey Agag? Hablo de la malecita que representa el mundo, el pecado que se levanta en contra de los propósitos de Dios en nuestra vida y que a veces lo dejamos ahí intacto y decimos, sí, estoy luchando, sí, estoy buscando, sí, pastor, cumplo mi hora de oración, pero no dejas el rencor. Sí, Señor, yo cumplo mi hora de estar ahí de rodillas. Gloria a Dios, hermano, muchas gracias por ayudar. Pero ¿cómo está tu corazón? O sea, ¿cómo está tu vida? No podemos caer en el plano de la religiosidad, donde decimos, ay, no, a Dios le agrada que yo esté haciendo este sacrificio. Sí, gloria a Dios por los sacrificios, que son corbán, que son lo que nos acerca. Pero ¿qué pasa cuando por un lado, con un ayuno, con una oración te acercas, pero con una actitud te alejas y con una desobediencia te alejas? ¿Cuántas veces guardamos ahí escondido a Agag como Saúl? Ahí lo tenía escondido, no quería que Samuel lo mirara, no quería que Samuel se diera cuenta. Y cuando viene Samuel y le dice, tú desobedeciste a Dios. Porque déjeme le cuento, que antes de que fuera confrontado por el profeta, la Biblia nos dice que Saúl pasó por un territorio y ahí se levantó él como una estatua, se levantó como un lugar de autorreconocimiento. Y esto es clásico de las personas que saben que carecen de obediencia a Dios, que saben que carecen de prudencia, de santidad, de honestidad. Gente que se aplaude solo, que se autorreconoce, que se autoproclama. Personas que se erigen a sí mismo monumentos de honra, porque esa honra no se las da Dios. Tenga mucho cuidado con usted estar buscando su propia promoción y su propio monumento autoedificado, cuando no es Dios quien se lo edifica, cuando no es Dios
quien se lo levanta. Dios mandó en una ocasión, Dios mandó que a un hombre, a Josué, hijo de Josadac, un sacerdote íntegro, se le honrara. Dios mandó que se le honrara. Dijo, vamos a darle honra a este hombre, porque había sido un hombre justo. Pero Saúl, esta estatua que se hizo, no la mandó Dios. ¿Quién está mandando a hacer tu estatua? ¿Dios o tú solo? Porque cada vez que vemos personas que se aplauden ellos, y soy esto, y el otro, y yo amo, y yo hago, hay que tener cuidado, porque dice por ahí el dicho que no está tan mal dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y eso es verdad. Hay gente que se proclama como algo, pero es todo lo contrario. Y sabe algo, Saúl en lo profundo de su corazón sabía que estaba desagradando a Dios y que al desagradar a Dios él no iba a poder cosechar honra. Así que como no iba a cosechar honra de Dios, tenía que autoproclamar una honra para sí mismo. Hermanos, tengamos mucho cuidado que las posiciones que estamos buscando, la honra que tengamos, nos le esté dando Dios, que estemos en los tiempos de Dios, que no sea que nos estamos autoconstruyendo un monumento como hizo Saúl, tratando de encubrir la realidad de nuestra falta de compromiso y de entrega al Señor. ¡Qué tremendo! Dice que esto fue lo que hizo Saúl. Entonces, bueno, viene Samuel, Dios le revela a Samuel lo que está sucediendo, y entonces cuando Samuel confronta a Saúl, a mí me impacta que la perspectiva de Saúl es totalmente diferente a la de Dios. ¿Cuántas veces la perspectiva que nosotros tenemos acerca de nuestros actos no tiene nada que ver con la perspectiva o la opinión de Dios? ¿Cuántas veces? Bien dijo el rey David en uno de sus salmos, dijo que los propios errores, los propios pecados, dice que es muy difícil reconocerlos. Es fácil reconocer los pecados que están en las demás personas, pero dice, líbrame de mis propios errores. Dice, ¿quién podrá conocer sus propios errores? ¿Sí? A veces tenemos una perspectiva muy leve acerca de lo que uno mismo hace mal. Tenemos una perspectiva dura acerca de lo que otros hacen mal. Tengamos mucho cuidado de no ser una generación como Saúl, que se levanta honra solita porque Dios no le está dando esa honra. Y entonces dice Saúl, Samuel, ¿qué te trae por acá? Que Dios te bendiga, Samuel, qué alegre ver al profeta de Dios, aleluya. Como que tratando de esconder, tratando de ocultar. ¿Cuántas veces usted ha conocido personas que quieren fingir algo? Es así como que no mires, ¿verdad? Estoy por acá metiendo toda la mugre abajo del sillón, pero no lo vais a mover porque ahí está todo. Terrible. Entonces le dice Saúl a Samuel, profeta, he aquí que he cumplido con la palabra de Jehová. Mire, todo lo contrario. En la perspectiva de Saúl, él había cumplido con Dios. En la perspectiva de Saúl, en la opinión necia, digo yo, hasta vanidosa de Saúl, él había cumplido. No, este siervo ha cumplido con la palabra. Y entonces me encanta lo que le dice Samuel. Mire, la respuesta en el verso 14. Y entonces, mire lo que le dice Samuel. ¿Qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? ¿Qué significan? Explícame. Le reclamó a Saúl. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Tremendo. Y mira la respuesta de Saúl, tranquilo, profeta, son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecérselas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. O sea, él torció la instrucción, desobedeció al Señor, pero después quería congraciarse con el Señor, trayendo un sacrificio que no puede traer cercanía, un sacrificio contaminado. Tenga mucho cuidado porque un corbán que produce que seamos karov, que seamos cercanos a Dios, tiene que ser un sacrificio de justicia. No, dice la Biblia, no ofrezcas el sacrificio del impío. O sea, no se pueden ofrecer las ovejas de Amalec. No se pueden ofrecer los sacrificios de Amalec, porque la palabra de Dios es muy clara y lo que Dios le había dicho a Saúl es, elimínalo todo. Pero él considera
de su propia cuenta que conviene que se queden vivas para dárselas al Señor. Qué tremendo, hermano. Es como quererle traer a Dios un diezmo de una cosa que te robaste. Es como quererle traer a Dios una ofrenda producto de haber cometido un crimen o un delito. O sea, es algo completamente inaceptable. Entonces, en el verso 16 dice, basta, le dice Samuel, lo interrumpe Samuel, voy a comunicarte lo que Dios me dijo anoche. Y dice el otro, te escucho, venga. Entonces Samuel le dijo, no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? ¿Sí? Dijo, mira todo lo que Dios ha hecho contigo. Mira de dónde te sacó. Eras un hombre penoso, escondido atrás del equipaje. Eras un hombre sin honra, nadie sabía de tu existencia. Pero de ahí, del anonimato absoluto, te sacó Dios para ponerte como príncipe de su pueblo. Dice, ¿no podías cumplir con una misión? Él te dijo, ve y destruye a los pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano de un botín e hiciste lo que ofende al Señor? Mira lo que está diciendo Dios aquí a través del profeta Samuel. ¿Por qué hiciste las cosas a tu manera? ¿Por qué hiciste las cosas según tus conceptos? ¿Por qué aplicaste tu criterio personal cuando Dios ya había dado una instrucción? Hermano, ¿cuánto batallamos cuando Dios nos dice no? ¿Sí? No lo hagas. Mira, haz esto. Ve y pide perdón. Bueno, Señor, yo pido perdón aquí en mi corazón. No hace falta que yo vaya y se lo diga. No, claro que hace falta que vayas y se lo digas. Paga esa deuda. Bueno, Señor, la voy a pagar ahí de a poquito. Tú vas y te sacas una pantalla plana en plena injusticia, porque si tú pediste prestado, tu deber es pagarle al que le debes, aunque tú te limites. Pero hay mucha gente que aunque Dios dice, ve y paga lo que debes, no lo hace. Se lo voy a pagar después. ¿Sabes qué? Tratamos de buscarle la vuelta, tratamos de aplicar nuestro criterio a los mandatos de Dios y no hay nada peor que nos pueda pasar que estar aprisionados en la perversidad, en la enfermedad de maldad de nuestro propio corazón. La Biblia dice, no hay nada más enfermo y más engañoso que el corazón humano, ¿sí? No le creas a las cosas que tu corazón te dicta cuando el corazón te lleva lejos de cumplir con un mandato del Señor. Ahora, ¿a qué es a lo que quiero llegar en esta noche? Bueno, ya les platiqué un poquito el contexto de este momento y lo terrible de que podamos nosotros caer en esta actitud. Tal vez en esta temporada hemos hecho cosas como estas y ni cuenta nos damos, que no estamos obedeciendo realmente al Señor, que no estamos siendo obedientes. Hay gente que dice que ve la prédica y no ve la prédica, hay gente que dice que alaba y no alaba, total, no se les puede mirar, hay gente que ha dejado de darle a Dios. La iglesia se ha enfriado tanto, y no hablo de Amada Bethesda, hablo de la iglesia a nivel mundial, a nivel global. Esta pandemia no solamente ha traído que la gente se espante, se asuste y muera, pero también ha traído que las iglesias se enfríen, que la gente vea tan cómodo el seguir a Dios. Pero hermanos, seguir a Dios es un sacrificio. Hermanos, si hacemos sacrificios por las cosas de este mundo, hacemos sacrificio por conseguir alimento, hacemos sacrificio por dar lo mejor a nuestros hijos, ¿por qué no vamos a hacer un sacrificio por el Señor que ha dado su vida por nosotros? Nunca se comparará el sacrificio que Él ya hizo en la cruz del Calvario para pagar por nuestra salvación. Hagamos un sacrificio para el Señor Todopoderoso. Pero lamentablemente hay mucha frialdad en el corazón del pueblo de Dios. Tengamos cuidado de no ser de esos que obedecen de a poquito. Ahora, ¿cuál fue el problema con haber dejado vivo a Agag? Bueno, déjeme contarle que aunque Samuel dio muerte a este rey, dice que Samuel se le fue encima, dijo, lo dejaste vivo, pero como Dios mandó que se le aniquilara, ahora mismo se va. Entonces, Samuel le da muerte a Agag. Pero nosotros tenemos que tiempo después, mire usted, tiempo después, en un reino llamado Persia, donde se levanta un hombre enemigo del pueblo de Israel con todo el afán de aniquilar al pueblo judío, porque lo que él quiere es desaparecer a los judíos de la faz de la tierra y quiere matar a los judíos que habitan en el reino de Persia, y que Dios tiene que usar a una mujer que es la reina Esther. Este hombre llamado Amán
que es un enemigo o que representa precisamente a los enemigos del pueblo de Israel, así como lo fue Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, y como ha habido muchos enemigos del pueblo de Israel, como lo fue Hugo Chávez, como hoy tenemos aún en nuestro país personas que son enemigas del pueblo de Dios, lamentablemente. Y sabe una cosa, este hombre, la Biblia dice que era un descendiente de Agag. ¿Cómo va a ser un descendiente de Agag? Bueno, la Biblia dice que Saúl le dio muerte a Agag. ¿Cómo es que Agag tuvo descendientes? Bueno, fíjese usted que se piensa y se ha llegado a la conclusión que Agag ya había tenido descendencia y que uno de los descendientes de Agag, que fue parido por el vientre de su mujer, este descendiente, hay quienes creen inclusive que la mujer de Agag logró escapar de aquella matanza, logró escapar y que ella estaba en su vientre con el hijo de Agag, y otros piensan que ya había nacido el hijo de Agag. La realidad es que este niño o esta persona que nace parte del linaje de Agag y que a su vez al tiempo de ese linaje se engendra Amán, este era precisamente el problema del que Dios quería librar a Israel. Amán, el enemigo del pueblo de Dios, enemigo de los judíos, enemigo de Mardoqueo, enemigo de Esther. Dios tiene que levantar a Esther, la levanta como levanta su iglesia en este tiempo. Así levantó Dios a esa reina, como Dios está levantando a su pueblo para pedir misericordia, para pedir una oportunidad de vida, porque ella va exponiendo, arriesgando la vida. Mire usted si no hay que hacer sacrificios. Claro que sí, una mujer que llama al ayuno, a la oración, al pueblo judío y que va a arriesgar su vida para lograr que el pueblo de Dios tenga la oportunidad de defenderse cuando a las aldeas lleguen para exterminarlos. Ellos pudieran tener derecho de defenderse. Y bueno, finalmente la historia termina en que ese enemigo, ese Amán agageo, así lo menciona el libro de Esther, ese descendiente de Agag, finalmente es puesto en la horca y muere, después de haber hecho tanto daño. ¿Qué nos enseña Dios a través de todo esto? ¿Qué estamos dejando vivo, hermanos? ¿Qué estamos dejando con vida? ¿Qué no nos hemos atrevido a eliminar? ¿Qué no nos hemos atrevido a soltar? ¿Qué estamos dejando escondido en donde no lo ve el pastor, donde no lo ve a lo mejor hasta ni nuestro esposo, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, pero Dios lo ve? ¿Sabes? Me gusta mucho lo que dice Efesios, y con esto quiero terminar y orar por ustedes en esta maravillosa noche donde creo que Dios se va a glorificar y va a tocar la vida de muchos, porque cuando Dios manda una palabra, la manda para libertarnos. Cuando Dios nos manda una palabra, la manda para sacudirnos. Cuando Dios manda una palabra, la manda por misericordia. Tal vez algunos lo toman como una reprensión, pero cuando Dios nos habla porque nos ama. Cuando uno corrige a sus hijos, los corrige por amor. Los corregimos porque no queremos que les vaya mal el día de mañana. Los corregimos porque queremos enseñarles a vivir, para que no tropiecen donde hemos tropezado. Cada vez que Dios nos corrige, nos enseña el buen camino. Amemos la instrucción de Dios. Efesios capítulo 4 y verso 29. Recordando que estamos hablando de qué estamos dejando con vida. ¿Cuál es nuestro Agag? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro Agag que no nos damos cuenta que se nos va a convertir en Amán a lo largo de los años? ¿Cuál es nuestro Agag que, teniéndole misericordia y negociando con el diablo, no nos damos cuenta que se nos va a volver un Amán a lo largo de los años, que se va a levantar en nuestra contra y que tal vez hasta nuestros hijos tendrán que luchar y tendrán que sacrificar muchas cosas para lidiar contra este enemigo, cuando nosotros lo podemos vencer? Lo que tú no venzas, escucha, hermano, lo que tú no logres vencer, se lo vas a pasar a tus hijos esa guerra. O sea, no creas que el día que te mueras ya la hiciste. No, esa guerra que quedó inconclusa, esa guerra que no quisiste pelear, esa guerra que tú no ganaste, se la vas a heredar. Ese conflicto lo vas a heredar a tus generaciones. Ese es el problema. Por eso Dios le dice a Saúl: extermínalo todo, todo. Chécate que no quede nada. Porque
El Señor ya sabía lo que iba a ocurrir. Efesios capítulo 4 y verso 29 dice, eviten toda conversación obscena. ¡Wow! Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Me pregunto, ¿estamos cuidando lo que hablamos? ¿Estamos cuidando lo que oyen nuestros hijos que hablamos? ¿Estamos edificando? Antes de hablar, debemos preguntar, ¿lo que digo edifica o no edifica? Dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes, mire lo que dice acá, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Está diciendo el apóstol Pablo, maten a Agag, destiérralo, no permitas que esté en tu vida, desarraiga toda maldad, todo residuo de amargura, de pecado que esté en tu vida y que tú sabes que está ahí, que te da problemas, que no te deja avanzar, que no te deja conquistar, que no te deja ver, quítalo. Dice acá, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Dice, ni chistes groseros. ¿Cuántas veces hemos visto hermanitos de la congregación y de otras congregaciones compartir cosas feas que tienen majaderías ahí a través de las redes sociales? Dicen, ay, es que me dio gracia. No, permíteme. O sea, que tú quieras dejar vivas a las ovejas, a las vacas y al rey, no significa que Dios va a coludirse contigo y decir, ay, mira qué bien. Aquí las escrituras son claras. Cuando dice, no des lugar ni a conversaciones necias, ni haya en ti palabras indecentes, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Eso, acciones de gracias. No majaderías, no indecencias, no impureza. Hermanos, aún en lo que nosotros hablamos, compartimos, en lo que la gente ve que somos cartas leídas. Ahí debe de estar presente el testimonio de Cristo en estos momentos tan terribles que el mundo vive. Seamos portadores de verdades, seamos portadores de justicia, seamos portadores de palabras buenas y de una óptica justa y no corrupta. Dice, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, luego dice, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices con ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Y ese es el consejo de Dios. Quita de tu vida. Mata lo que está trayéndote daño, lo que no te permite estar cerca del Señor. Tal vez hoy lo ves como que ahí voy a dejar mi mal carácter, ahí voy a dejar mis malas palabras, ahí voy a dejar la obscenidad de la que a veces me río y la malicia de mis pensamientos, la voy a dejar ahí. ¿Sabes una cosa? Eso te va a llevar al hoyo, eso te va a llevar al hueco. Y ese Agag que hoy no matas, se te va a volver un Amán a través de los años. Por eso Dios nos enseña y Dios nos dice, sigue mis instrucciones, no te apartes de mí, confía en mí. Cuando Dios te manda algo, hermano, hazlo. Confía absoluta y plenamente en el Señor, que Dios te va a dar tu recompensa. Hoy declaro que toda obra infernal, que toda obra del mal, que toda obra inicua que está viniendo a meterse en las familias, a brotar en medio de las familias, ahora es reprendida en el nombre de Jesús. Hay muchas familias dañadas en la cuarentena porque resulta que como la gente ha estado conviviendo
conviviendo mucho en los hogares, ahora sí se están conociendo y ahora ya no se soportan, ¿verdad? Hay problemas entre los hijos con los padres, marido con la mujer. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está viendo realmente lo que somos y quiénes somos. Este es un día de escuchar a Dios, este es un día de reprender toda obra infructuosa de las tinieblas y es un día de decir, sí Señor, quiero seguir tus instrucciones con todo mi corazón. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que inclines tu cabeza, te voy a pedir que oremos juntos y vamos a decirle, Señor, aquí te dejo en tus manos todo esto que yo he tenido que soltar, pero no lo he soltado, pero ahora lo dejo delante de tu presencia porque yo quiero vivir en libertad, quiero vivir como un hijo de luz. Quita de mi corazón toda perspectiva equivocada, toda opinión en la que yo me autojustifico y ayúdame a vivir verdaderamente en la justicia del Hijo de Dios, en la pureza del Hijo de Dios, en la verdad de un hijo de luz. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu iglesia amada Bethesda, te doy gracias por cada varón, por cada mujer, por cada joven, por cada niño, por cada anciano, cada persona que recibe hoy la palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, porque en ella no hay oscuridad, no hay tinieblas, sino luz. Y yo te pido que en esta noche traigas luz a cada familia. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del infierno, reprendemos toda obra del enemigo. Señor, traemos delante de ti con un corazón sincero y humilde, Padre, en una actitud de pleno reconocimiento. Traemos el corazón rendido, quebrantado y humillado para decirte perdónanos, lávanos y límpianos de toda maldad, de toda iniquidad, Señor, de todas estas cosas, Padre, que tú nos adviertes en tu palabra. Perdona en todo lo que hemos participado, perdona en cualquier cosa que nos hemos vinculado con tinieblas, perdona si nos hemos hecho cómplices de tinieblas, de actos de tinieblas, Señor. Ahora traemos delante de ti nuestro corazón para ser limpiado, purificado por la sangre del Cordero. Padre, limpia tu iglesia, te lo pido, limpia tu iglesia, límpianos de toda ira, límpianos de toda malicia, límpianos de todo resentimiento, de toda amargura, de toda violencia. Límpianos, Señor, de todo pensamiento equivocado, de todo orgullo, de toda soberbia, de toda mentira. Echa fuera en el nombre de Jesús todo esto, Padre, y ayúdanos a tener el valor, Padre, para cumplir con la instrucción que nos das. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y eso nos trae problemas y le traerá problemas a nuestros hijos. Señor, queremos heredarles cosas buenas a nuestros hijos. Queremos heredarles la verdad, queremos heredarles la justicia, queremos heredarles la misericordia. Padre, no maldiciones, sino bendiciones. Yo te pido a los que somos padres, nos ayudes a vencer en nuestras guerras, a vencer en nuestras luchas, para no heredarles esta lucha a nuestras generaciones, sino heredarles nuestra victoria, heredarles nuestro triunfo, heredarles coronas de bendición, de vida, de promoción y de recompensa, y no conflictos. No queremos heredar conflictos, no queremos heredar maldición, no queremos heredar batallas, queremos heredar victorias. Queremos dejar victorias, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, queremos dejarles un buen legado a nuestras generaciones. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a cumplir la palabra. Disculpa, perdona y limpia toda actitud errada que hayamos podido tener, Señor, ante el no cumplir con una palabra tuya y tratar de justificarnos a nosotros mismos, Señor. Que la justicia de Cristo esté en nosotros. Límpianos de todo mal, límpianos de todo pecado, limpia nuestros corazones, que podamos vivir rectamente delante de ti. Señor, en el nombre de Jesús ponemos delante de tu presencia a cada mujer, a cada hombre, a cada hermano que hoy recibe esta palabra, Padre, y que delante de ti, con un corazón humillado, pretende sinceramente hacer tu voluntad. Ayúdalo, dale la fortaleza del Espíritu Santo, guíalo a toda verdad y a toda justicia para que esto se cumpla en su vida y esta persona pueda tener una grande victoria. Declaro victoria sobre los matrimonios, declaro victoria sobre las familias, declaro victoria sobre los hijos, declaro victoria, unidad en las familias, de manera que el diablo no va a salir triunfante, está vencido en el nombre de Jesús y la victoria de Dios está presente en cada familia de Amada Bethesda Internacional, y donde quiera que llegue el impacto de esta palabra y el impacto de este ministerio, ahí alcanza esta bendición a todos los que la reciben, a todos los que la abrazan, en el nombre bendito de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y aleluya. Que el Señor les bendiga abundantemente. Ánimo, que lo mejor está por venir. Dios les guarde, les amo en Cristo. Hasta pronto.